Fito Páez estalló contra Milei, es un desastre humano, pero su respuesta paralizó el estudio. Cuando el presidente Javier Milei llegó a su despacho aquella mañana de invierno en Buenos Aires, revisaba documentos económicos cruciales para el país. No imaginaba que esa misma noche un comentario impulsivo de uno de los músicos más renombrados de Argentina desataría una tormenta mediática sin precedentes. Lo que comenzó como una crítica áspera acabaría revelando una verdad incómoda sobre la hipocresía cultural que nadie se atrevía a mencionar. A veces, las confrontaciones más significativas ocurren cuando menos las esperamos, y el resultado puede cambiar la percepción pública para siempre. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Las luces tenues del estudio creaban una atmósfera íntima. El programa La Noche Abierta se había convertido en el espacio de confesiones y opiniones más visto de Argentina. Cámaras estratégicamente ubicadas captaban cada expresión, cada gesto, cada reacción. El conductor, Diego Fernández, ajustaba su traje azul marino mientras los técnicos ultimaban detalles. Esta noche tenemos a una leyenda nacional. Un artista que ha marcado generaciones con su música, anunció Diego con una sonrisa calculada. Recibamos con un fuerte aplauso a Fito Páez. El público estalló en ovaciones cuando la figura delgada del músico rosarino avanzó hacia el escenario. Vestía una camisa negra desabotonada hasta el pecho, pantalones ajustados y su característico peinado algo alborotado. Saludó con la mano alzada, absorbiendo la energía del público como quien respira aire fresco en la montaña. Gracias por venir, maestro. Un honor tenerte aquí, dijo Diego estrechando su mano con entusiasmo. El placer es mío, siempre es bueno estar donde se puede hablar con libertad, respondió con una sonrisa que escondía intenciones aún no reveladas. La primera parte de la entrevista transcurrió con la fluidez habitual. Anécdotas de giras, historias de composiciones, recuerdos del Rosario natal y planes futuros. El público reía con sus ocurrencias, suspiraba con sus reflexiones nostálgicas y asentía ante sus opiniones culturales. La química entre entrevistador y entrevistado parecía perfecta, como un tango bien bailado. Háblanos de tu percepción del arte en momentos de crisis, sugirió Diego, sin sospechar que esa pregunta aparentemente inocente abriría la caja de Pandora. Fito se acomodó en el asiento, pasó su mano por el cabello y sus ojos se entornaron ligeramente. Quienes lo conocían bien sabían que ese gesto precedía a una declaración contundente. El arte siempre ha sido refugio y resistencia. Hoy más que nunca necesitamos expresarnos porque lo que estamos viviendo con Milei es un desastre humano. La frase cayó como un yunque en el estudio. El público contuvo la respiración. Diego parpadeó rápidamente, signo inequívoco de nerviosismo. Los productores se miraron entre sí con expresiones de alarma. Es ético, es espiritual, es el colapso total de la sensibilidad, continuó Fito con vehemencia creciente, como si cada palabra fuera un ladrillo más en un muro de indignación. Este gobierno destruye todo lo que somos como cultura. El rostro del conductor se transformó en una máscara de pánico controlado. Sus años de experiencia le permitieron mantener una sonrisa tensa mientras buscaba desesperadamente cómo reconducir la conversación hacia aguas menos turbulentas. Interesante perspectiva. Quizás podríamos hablar ahora de tu próximo disco. Pero Fito, envalentonado por el silencio absorto del público, no estaba dispuesto a cambiar de tema. No podemos separar el arte de la realidad. Y la realidad es que estamos ante un gobierno que desprecia lo cultural, que ve el arte como un gasto y no como una inversión en nuestra identidad. Los minutos siguientes fueron un monólogo apasionado contra políticas económicas, decisiones de gobierno y la figura presidencial. El sudor perlaba la frente del músico, cuya voz se elevaba cada vez más. El público, dividido, respondía con aplausos o con gestos de desaprobación según sus propias convicciones. De pronto, una voz desde la cabina técnica interrumpió el discurso inflamado. Tenemos una llamada en línea. Diego miró hacia la cabina con extrañeza. Las llamadas no estaban programadas para ese segmento. Es el presidente Milei, añadió la voz con un tono que mezclaba incredulidad y alarma. El estudio entero se congeló. Cámaras, luces, personas, todo pareció detenerse en un instante eterno. Fito, con los ojos muy abiertos, dirigió una mirada interrogante al conductor, quien parecía haber visto un fantasma.
Estamos recibiendo una llamada del presidente Javier Milei, anunció Diego con voz entrecortada. Vamos a ponerlo al aire. Un silencio sepulcral invadió el recinto cuando la conexión estableció un puente invisible entre el despacho presidencial y el estudio televisivo. El rostro de Fito se endureció, cruzó los brazos sobre el pecho como formando una barrera protectora. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Fito. Buenas noches a todos los argentinos que están viendo el programa, saludó la voz serena y firme de Milei. No había gritos. No había exabruptos. No había la explosión que muchos anticipaban. El contraste con la imagen pública que algunos medios habían construido del presidente resultaba desconcertante. Presidente, qué sorpresa tenerlo en línea, balbuceó Diego. Estaba trabajando en mi despacho cuando me avisaron de los comentarios del señor Páez, explicó Milei con una tranquilidad inquietante. Y consideré apropiado ofrecer un contrapunto, si me lo permiten. Fito, visiblemente incómodo, asintió mecánicamente. Su lenguaje corporal había cambiado por completo, de la postura expansiva y dominante a una retraída y defensiva. Fito, te escuché decir que mi gobierno es un desastre humano, un colapso de la sensibilidad, comenzó Milei con voz pausada. Es curioso cómo funciona la libertad de expresión que tanto defiendo. Te permite criticarme abiertamente sin temor a represalias. El músico intentó interrumpir, pero Milei continuó, durante décadas has disfrutado el lujo de expresarte libremente. Qué paradójico que ahora uses esa libertad para atacar precisamente a quien lucha por preservarla. La cámara enfocó el rostro de Fito, ahora con un leve tinte rojizo en las mejillas. La audiencia, magnetizada, no se perdía detalle de aquel duelo verbal inesperado. El arte siempre ha estado contra el autoritarismo, replicó Fito, intentando recuperar terreno. ¿En serio? La pregunta de Milei flotó en el aire como una daga. ¿Podrías recordarnos cuando criticaste con la misma vehemencia a Maduro en Venezuela? ¿O a Ortega en Nicaragua? ¿O acaso tu guitarra solo desafina cuando el enemigo es liberal? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Fito pasó del rojo al pálido en cuestión de segundos. Diego, atrapado en un fuego cruzado que jamás había previsto, miraba alternativamente a la cámara y al músico, buscando una salida digna para aquella situación explosiva. Me llamas desastre humano, pero dime, ¿qué es más desastroso? ¿Cortar privilegios estatales que multiplicaban la pobreza o celebrar regímenes que oprimen pueblos enteros por afinidad ideológica? La precisión quirúrgica de cada palabra del presidente contrastaba con la emotividad desbordada que Fito había mostrado minutos antes. No alzaba la voz, no necesitaba hacerlo. Cada frase actuaba como un bisturí, separando con precisión la retórica de la coherencia. ¿Te duele más perder subvenciones con Milei que ver la miseria causada por los modelos que aplaudes en silencio? Fito tomó el vaso de agua frente a él. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse con maestría sobre un piano, ahora temblaban ligeramente. Bebió un sorbo largo, ganando segundos para reorganizar pensamientos que parecían huir en estampida. La cultura necesita apoyo estatal, intentó argumentar, pero su voz había perdido firmeza. Sin apoyo oficial, muchos artistas no podrían. ¿Apoyo o dependencia?, interrumpió Milei. ¿Arte genuino o propaganda subsidiada? Mozart, Beethoven, Van Gogh, Borges, crearon sus obras maestras gracias a subsidios o a pesar de las dificultades. El público, testigo privilegiado de aquel intercambio histórico, observaba con una mezcla de fascinación y asombro. Lo que había comenzado como un ataque unilateral se había transformado en un debate sobre los fundamentos mismos del arte y su relación con el poder. Tus canciones hablan de libertad, continuó Milei, pero pareces incomodarte cuando alguien propone libertad económica real. ¿No es esa una contradicción fundamental? Fito pasó una mano por su rostro, como intentando despertar de una pesadilla. El escenario, su territorio natural, se había convertido en un campo minado donde cada palabra podía estallarle en la cara. Los artistas tenemos una responsabilidad social, murmuró con menos convicción de la que hubiera deseado. ¿Responsabilidad selectiva? La pregunta de Milei fue como un dardo preciso. Tu silencio ante atrocidades de gobiernos afines y tu estruendosa indignación ante reformas liberales muestran una curiosa geometría variable de la conciencia.
La audiencia, electrizada, era testigo de algo inédito, un político respondiendo con argumentos, no con eslóganes, con ideas, no con descalificaciones. Y lo más desconcertante para muchos era que ese político era justamente aquel a quien los medios habían retratado como impulsivo e irracional. No todos podemos ver el mundo de forma tan fría y calculadora, intentó defenderse Fito. No confundas frialdad con claridad, respondió Milei. Ni pasión con verdad. La emoción puede ser genuina y estar genuinamente equivocada. Diego, percibiendo que el intercambio había alcanzado un punto crítico, intentó intervenir, quizás podríamos. Solo una reflexión final, interrumpió Milei con amabilidad firme. Admiro profundamente tu talento musical, Fito. Tus composiciones son parte del patrimonio cultural argentino. Pero cuando convertimos el arte en propaganda y la crítica en dogma, traicionamos la esencia misma de la creatividad. La honestidad inesperada de aquel reconocimiento desarmó aún más al músico, quien abrió y cerró la boca sin que las palabras acudieran en su auxilio. Te invito a mi despacho cuando quieras. Podemos debatir sobre economía, cultura o lo que prefieras. Con datos, sin gritos, como corresponde entre argentinos que, aunque piensen diferente, quieren lo mejor para su país. Y con esa invitación que sonaba tanto a desafío como a rama de olivo, Milei se despidió, buenas noches a todos. El estudio quedó sumido en un silencio espeso tras el clic de la desconexión. Diego, recuperando a duras penas su papel de conductor, balbuceó un agradecemos al presidente por su llamada que sonó hueco en medio de aquella tensión palpable. Las cámaras enfocaron a Fito, quien parecía haber envejecido años en minutos. Su postura desafiante se había desvanecido como la espuma de una cerveza mal servida. Vamos a un corte comercial, anunció Diego, lanzando un salvavidas a la situación. La pausa publicitaria fue recibida con alivio por todos, especialmente por Fito, quien se quitó el micrófono con manos temblorosas y pidió agua con un gesto desesperado. ¿Qué acaba de pasar?, susurró a su manager, quien se acercó rápidamente. Se suponía que esto sería una entrevista amable sobre mi carrera. Convertiste una charla musical en un ataque político, respondió el manager con franqueza brutal. Y el atacado contraatacó. En la sala de control, los productores contemplaban atónitos los monitores donde las redes sociales explotaban. Videos, memes, comentarios. La intervención de Milei se viralizaba a velocidad vertiginosa. Los hashtags #Milei versus Fito y #debate inesperado se posicionaban como tendencia nacional en cuestión de minutos. Volvemos en 30 segundos, advirtió el director técnico. Fito respiró hondo, intentando recomponer su imagen pública. Toda una vida de escenarios debería haberlo preparado para momentos difíciles, pero esto era diferente. No estaba frente a un público entregado, sino expuesto ante la nación entera, con sus contradicciones y silencios puestos bajo un reflector implacable. Y estamos de vuelta en La Noche Abierta, anunció Diego con entusiasmo forzado cuando se reanudó la transmisión. Continuamos con nuestro invitado, Fito Páez. El músico sonrió mecánicamente, pero sus ojos reflejaban tormento interior. Intentó recobrar el control hablando de su próxima gira, de colaboraciones musicales, de cualquier cosa que lo alejara del pantanoso terreno político donde acababa de hundirse. Pero el daño estaba hecho. La audiencia ya no escuchaba sus palabras sino que analizaba sus gestos, buscando señales de la derrota que acababa de sufrir. La conversación, antaño fluida, ahora avanzaba a trompicones, con silencios incómodos y transiciones forzadas. Al finalizar el programa, Fito abandonó rápidamente el estudio, evitando a los periodistas que aguardaban con preguntas afiladas. Su coche lo esperaba con el motor encendido, promesa de refugio ante la tormenta mediática que ya se desataba. ¿Estás bien?, preguntó su asistente cuando ya estaban en marcha. No, admitió con voz quebrada. Subestimé a Milei. Todos lo hacemos. En su apartamento, horas después, contemplaba desde la ventana las luces nocturnas de Buenos Aires, esa ciudad que tantas canciones le había inspirado. Su teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes que prefería ignorar. Sobre la mesita de café, su tablet mostraba titulares demoledores, el inesperado nocaut verbal de Milei a Fito Páez, del piano al rincón, cuando el artista perdió el control de la narrativa, la coherencia como arma.
Milei expone contradicciones de la élite cultural. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Encendió un cigarrillo prohibido, de esos que guardaba para momentos de crisis. El humo ascendió perezoso, formando figuras caprichosas en la penumbra del salón. Como su carrera, pensó con amargura, brillante pero efímera. El sonido del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era su productor. ¿Viste lo que está pasando? Las redes son un campo de batalla, le informó sin preámbulos. Prefiero no mirar, confesó. Deberías. No todo es malo. Hay gente defendiéndote, pero... El argumento de Milei sobre tu silencio ante ciertos regímenes está resonando mucho. La gente está compartiendo videos tuyos criticando a gobiernos de derecha y contrastándolos con tu silencio sobre Venezuela o Cuba. Un nudo se formó en su garganta. La verdad, como una astilla bajo la piel, dolía precisamente porque no podía extraerla. Quizás debería emitir un comunicado, sugirió sin convicción. O quizás deberías aceptar su invitación, respondió el productor, sorprendiéndolo. ¿Qué? Ir a su despacho. Hablar con él. Sería un golpe maestro. Transformarías esta derrota en una oportunidad histórica. La idea le pareció absurda al principio, pero luego, como una melodía que se revela gradualmente, empezó a cobrar sentido. ¿No era eso lo que siempre había defendido? Diálogo, entendimiento, puentes en lugar de muros. A la mañana siguiente, la noticia sacudió los medios. Fito Páez acepta invitación de Milei, el encuentro que Argentina espera. La especulación crecía por horas. ¿Sería una tregua? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Una oportunidad de redención para el artista o una trampa política? El día señalado, Fito llegó a Casa Rosada con puntualidad inusual en él. Vestía sobriamente, sin sus habituales excentricidades. Los periodistas apostados en la entrada intentaron arrancarle declaraciones, pero respondió con una sonrisa enigmática y un después hablaremos que alimentó aún más la expectación. La secretaria lo condujo por pasillos históricos hasta el despacho presidencial. Cada paso resonaba en su cabeza como el metrónomo implacable que marca el tempo de una pieza difícil. Al abrirse la puerta, vio a Milei de pie junto a la ventana, contemplando la Plaza de Mayo. Bienvenido, Fito, saludó el presidente, extendiendo su mano. Aprecio profundamente que hayas aceptado mi invitación. El apretón fue firme pero no agresivo. Los ojos de ambos hombres se encontraron en un reconocimiento mutuo que iba más allá de sus diferencias públicas. Gracias por recibirme, respondió, sorprendido por la normalidad de aquel momento que había imaginado cargado de tensión. Café, ofreció Milei, señalando una mesita donde aguardaban 2 tazas humeantes. Por favor. Se sentaron frente a frente, separados por décadas de historia argentina, por visiones opuestas del mundo, por experiencias vitales radicalmente distintas. Y sin embargo, algo indefinible flotaba en el aire. ¿Respeto? ¿Curiosidad? ¿La extraña intimidad que surge entre adversarios que se han medido y reconocido mutuamente? Supongo que debería disculparme por interrumpir tu entrevista, comenzó Milei con una sonrisa leve. Y yo por llamarte, desastre humano, respondió Fito, permitiéndose también sonreír. Aunque sigo pensando que tus políticas son controvertidas. Sin duda. ¿Dolorosas a corto plazo? Absolutamente. ¿Necesarias? Esa es mi convicción profunda. La conversación que siguió no fue la que Argentina imaginaba. No hubo gritos ni acusaciones, sino un intercambio genuino de ideas. Milei explicó con detalle técnico sus políticas económicas, las razones detrás de sus decisiones más polémicas, la visión de largo plazo que guiaba a su gobierno. Fito escuchaba con atención, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas o argumentos contrarios. Mi problema no es con tus objetivos, admitió Fito en un momento dado. Es con los métodos, con los costos humanos. Y mi crítica no era a tu música, respondió Milei, sino a la inconsistencia entre tus ideales expresados y tus silencios selectivos. La conversación, prevista para media hora, se extendió por casi 3. Cuando finalmente se levantaron, algo había cambiado.
No sus convicciones fundamentales, que permanecían intactas, sino el reconocimiento mutuo de la humanidad del otro, más allá de las etiquetas políticas. ¿Cómo quieres manejar esto con la prensa?, preguntó Milei. Estarán esperando sangre. Fito reflexionó un momento. La verdad. Que hablamos como argentinos preocupados por su país, aunque discrepemos en el camino. Juntos salieron a enfrentar las cámaras. La imagen de ambos, sonrientes pero serios, recorrió el mundo en minutos. El diálogo posible, titularon algunos medios. La madurez política que Argentina necesita, propusieron otros. En las semanas siguientes, algo extraordinario ocurrió. Fito, sin renunciar a sus críticas al gobierno, comenzó a matizarlas con argumentos en lugar de descalificaciones. Milei, por su parte, incorporó en sus discursos la necesidad de proteger el patrimonio cultural argentino aún en tiempos de austeridad. El efecto dominó fue inmediato. Otros artistas e intelectuales, inspirados por aquel ejemplo, comenzaron a buscar espacios de diálogo con el gobierno. Las redes sociales, antes campos de batalla, vieron florecer debates constructivos donde antes solo había trincheras. Un año después, Fito lanzó un nuevo álbum. La canción que lo abría, Conversación Inesperada, narraba el encuentro con Milei sin idealizarlo ni demonizarlo. La crítica la calificó como su obra más honesta y valiente en décadas. El día del lanzamiento, recibió un mensaje inesperado: excelente álbum. La verdad artística siempre encuentra camino. Felicitaciones. J.M. Esa noche, contemplando desde su ventana la misma Buenos Aires de siempre, pero que ahora parecía diferente, Fito reflexionó sobre lo ocurrido. No había cambiado sus ideas, pero sí la forma de defenderlas. No había renunciado a su voz crítica, pero la había enriquecido con matices que antes ignoraba. La lección más valiosa no había sido sobre política o economía, sino sobre algo más fundamental, la capacidad de escuchar genuinamente al otro, especialmente cuando representa todo lo que creemos rechazar. Su teléfono sonó una vez más. Era una invitación para participar en un debate televisado sobre políticas culturales. Entre los invitados figuraba el ministro de Cultura del gobierno de Milei. Sonrió mientras respondía afirmativamente. El círculo se había cerrado. De la crítica visceral al diálogo constructivo. Del insulto al argumento. De la caricatura a la complejidad humana. Y en ese tránsito, tanto él como Argentina habían ganado algo invaluable, la capacidad de discrepar sin destruir, de criticar sin aniquilar. De reconocer que incluso en nuestros adversarios más acérrimos puede haber verdades incómodas que merecen ser escuchadas. Cuando colgó, sus dedos encontraron instintivamente las teclas del piano. Una melodía nueva, aún sin letra, comenzó a tomar forma. No era un himno de batalla ni una balada de derrota. Era algo más sutil y poderoso, la música del entendimiento posible, incluso en tiempos de profunda división. Y mientras las notas flotaban en el aire nocturno de Buenos Aires, Fito comprendió que esa podría ser su contribución más importante a la cultura argentina, no sus canciones de protesta, sino su ejemplo de que el verdadero coraje a veces consiste en tender puentes donde otros solo ven abismos. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.